Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con una de esas tecnologías que lo mueven todo, pero que casi nadie ve. Vamos a hablar de los verdaderos héroes silenciosos de nuestro mundo digital, las bases de datos relacionales. A ver, si lo pensamos un segundo, cada vez que compramos algo por Internet, que reservamos un vuelo o simplemente hacemos una transferencia, ¿qué tienen en común todas esas acciones? Pues que dependen de un sistema que gestiona toda esa información de una forma perfecta. Pues sí, la respuesta es esa tecnología que funciona en la sombra, la base de datos relacional. Actúa como el cerebro de una empresa, un núcleo central que lo organiza y lo impulsa todo, desde el análisis de datos más complejo hasta la gestión del día a día. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por el porqué de todo esto. Para entender lo importantes que son, tenemos que imaginarnos cómo eran las cosas antes. Un mundo donde la información era un auténtico caos, perdida entre archivos de papel y miles de hojas de cálculo que no cuadraban. Es que antes de que existieran las bases de datos, tener una visión completa de un negocio era de verdad una misión casi imposible. La información estaba por todas partes, duplicada, llena de errores. Imaginaos tener que tomar una decisión importante basándose en datos que se contradicen. Un desastre. Y aquí es donde la base de datos relacional llega y lo cambia absolutamente todo. Introduce una idea clave, la única fuente de verdad. De repente, todos los datos están en un solo sitio, fiables y accesibles. Ventas, finanzas, logística, todos trabajan con la misma información. Y claro, esto permite tomar decisiones basadas en datos reales, no en intuiciones. Vale, ya sabemos el por qué. Ahora toca entender el qué, o sea, cómo consiguen poner orden en todo ese caos. Pues la clave está en una estructura que, aunque parezca muy simple, es increíblemente potente. A ver, el elemento básico, la pieza fundamental de todo esto es la tabla. Pensemos en ella como una hoja de cálculo, pero llevada a otro nivel, mucho más potente. Cada tabla guarda información sobre una cosa concreta, clientes, productos, pedidos, lo que sea, con sus filas para cada elemento y sus columnas para cada característica. Pero claro, ¿cómo distinguimos a un cliente de otro si se llaman igual? Ahí es donde entra en juego la clave primaria. Es como el DNI de cada fila. Un identificador único que nos asegura que no hay dos registros iguales. Imposible confundirse. Y ahora viene la magia de verdad, lo que le da el apellido relacional a todo esto, la clave foránea. Es, por así decirlo, el pegamento que une las tablas. Es una columna en la tabla de pedidos que dice, oye, este pedido lo hizo este cliente en concreto, y lo enlaza directamente con la tabla de clientes. Así se construye toda la red de información. Pero a ver, una cosa es organizar la información y otra muy distinta es que sea fiable a prueba de bombas, sobre todo cuando hablamos de dinero o de datos críticos. ¿Cuál es el secreto para que sean tan sólidas? Pues una garantía que se conoce por las siglas ACID. La A es de atomicidad, y esto es muy fácil de entender, o todo o nada. Una operación como una transferencia de stock o se hace entera y perfectamente, o es como si no hubiera pasado nada. El artículo no puede desaparecer de un almacén sin aparecer en el otro. Punto. Luego, la C de consistencia. La base de datos actúa como un guardián muy estricto. Solo deja que los datos cambien si se cumplen todas las reglas del negocio. Por ejemplo, es que es literalmente imposible que se registre un pedido de un cliente que no existe en el sistema. Simplemente la base de datos no te deja. La I viene de isolation, aislamiento en español. Y esto es como tener un controlador aéreo para los datos. Imaginaos a miles de personas comprando a la vez. Pues el aislamiento se encarga de que esas operaciones no se pisen ni se estorben entre ellas. Evita, por ejemplo, que dos personas compren a la vez el último producto que quedaba en stock. Y por último, la D de durabilidad. Y esta es la gran promesa, la definitiva. Una vez que una transacción se confirma, como un pago online, esa información se graba a fuego y ahí se queda para siempre. Da igual que se vaya la luz o que el servidor falle, los datos están a salvo. Muy bien, ya entendemos por qué son necesarias y cómo funcionan por dentro. Ahora, salgamos al mundo real. ¿Quiénes son los grandes jugadores en este mercado? ¿Qué opciones existen? En este mercado básicamente hay dos grandes filosofías. Por un lado está el software propietario. Pagas una licencia, sí, pero a cambio tienes un soporte y una garantía de nivel empresarial. Por otro lado tenemos el código abierto o open source. Es gratis, súper flexible y te apoyas más en la comunidad de desarrolladores. Y esto nos lleva a los 4 titanes del sector. En el equipo de los comerciales están Oracle y Microsoft SQL Server, los pesos pesados que usan las grandes corporaciones y los bancos por su fiabilidad legendaria. Y en el equipo del open source, el rey absoluto es MySQL, que está detrás de una parte gigantesca de la web que usamos todos los días. A su lado, Postgres, que se ha ganado a pulso una fama de ser súper robusto y avanzado, ideal para los proyectos más exigentes.
Pero, ojo, una base de datos no es solo un sitio donde guardar cosas y ya está. Es un entorno vivo y para trabajar con él se usan un montón de herramientas y componentes muy potentes. Además de las tablas, que son la base de todo, hay otros objetos, como se les llama. Las vistas son como filtros para ver solo los datos que interesan. Los índices funcionan como el índice de un libro, vamos, que son un turbo para las búsquedas. Y luego los procedimientos y disparadores nos permiten programar acciones automáticas, como enviar un email de bienvenida cada vez que alguien se registra. Y lo mejor de todo es que da igual el sistema que se use, da igual si es Oracle, MySQL o Postgres, porque todas hablan el mismo idioma. Ese lenguaje universal es SQL, el lenguaje de consulta estructurado. Es la forma estándar de hacerle preguntas a los datos y de que la base de datos nos responda. Y para cerrar, ahí va una última idea para darle vueltas. Siempre se oye eso de que los datos son el nuevo petróleo. Si eso es verdad, ¿no deberíamos pensar en la base de datos como el motor más crítico y fundamental de cualquier organización? Ahí lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos.